Y para abordar este tema tenemos al doctor Joseph Renderos. Doctor, bienvenido a El Salvador. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes para hablar un poco de este interesante tema de la radiología. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque a través de los años la tecnología va mejorando y eso nos ayuda a todos los seres humanos. Comencemos a hablar un poquito acerca de la historia y también de la evolución de la radiología. Bueno, justamente un día como hoy, solo que en 1895, como estábamos viendo anteriormente, Wilhelm Röntgen, que era un físico alemán, fue el que descubrió estos rayos X. ¿Por qué le llamó rayos X? Estaba semanas de estar encerrado en su laboratorio, de repente viendo cómo funcionaba la electricidad cuando se ponía en ciertos tubos al vacío, apagó la luz y vio que quedaban unos rayos, quedaban una coloración como fluorescente, pero no sabía qué eran. Entonces, como la X usualmente indica algo desconocido, por eso le puso rayos X. Y después vio que estos rayos atravesaban ciertas sustancias, que no era lo normal, ¿verdad? Entonces vio que estos rayos atravesaban ciertas sustancias, ciertos elementos, y si había algo atrás, se reflejaban ahí. Entonces es interesante también cuál fue la primera radiografía que se dio en la humanidad. No sé si saben. No. Fue la mano de la esposa de Röntgen. Entonces ustedes ven una manita ahí con un anillo prominente y es la mano de la esposa. Y ella probó. Esa fue su primera radiografía. ¡Wow! Fue en su propia esposa, ¿verdad? ¿Cómo esto ha ido avanzando? ¿Cómo ha ayudado también a la ciencia y a la medicina? Es interesante porque al principio le dan cualquier tipo de uso a los rayos X. Y le estaba comentando que, por ejemplo, habían zapaterías que llegaba la gente, le tomaban una radiografía para ver si el zapato le quedaba bien. Habían ferias en las que la gente iba y le tomaban rayos X para ver cómo se miraba por dentro. Y la gente estaba asombrada porque en esa época nadie esperaba ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero poco a poco se dieron cuenta que había que tener cierto cuidado con los rayos X porque habían también efectos adversos. ¿Cuáles eran esos? Al principio la gente se exponía mucho tiempo a la radiación, principalmente las manos. Entonces empezaron a tener dermatitis por radiación y hay algunas fotos de los primeros trabajadores de rayos X que tuvieron que ser amputados porque estuvieron mucho tiempo expuestos a radiación. Ahora obviamente todo esto se ha disminuido. La cantidad que la gente se expone a radiación en ciertos tipos de estudios es realmente mínima. Todos nosotros por estar caminando en la calle o cualquier cosa, ahí también tenemos radiación. Para que tengan un ejemplo, la radiografía normal que nos tomamos equivale más o menos a 7 días que usted ande caminando en la calle. Así que la radiación realmente es algo mínimo y no es algo que tenga que preocupar a la gente en nuestros tiempos. ¿Cómo se protegen ustedes de esos rayos X específicamente? Los gabinetes de rayos X están con ciertas medidas de protección, que son paredes plomadas o cierto tipo de grosor del hormigón. Y cuando hacemos ciertos estudios ocupamos chalecos plomados, lentes plomados, y a los pacientes también le ponemos cierto tipo de protección para evitar ese tipo de efectos adversos que le mencionaba. Y es increíble, ¿verdad? Porque a veces nos mencionan, necesita hacerse una radiografía. ¿En qué momento o bajo qué circunstancia yo necesito hacerme una radiografía? Puede ser diversas circunstancias. Por ejemplo, si usted tiene un trauma y quieren ver si el hueso está fracturado, lo ideal es una radiografía. El médico la puede examinar y ver sitios de dolor, pero para estar seguro qué tipo de fractura es o cómo está la fractura y qué tiene que ser el tratamiento, lo ideal es una radiografía. Dolores de espalda también, por ejemplo, una radiografía de columna. Si tiene algún tipo de molestias de senos paranasales, que está muy congestionado, radiografía de senos paranasales. Básicamente, rayos X tomamos desde la cabeza hasta los pies. Hasta para el momento de las muelas y todo eso. También toman ¿verdad? radiografía los odontólogos. La radiografía panorámica. La panorámica. Eso, exactamente. Doctor, queremos saber un poquito más de usted y por qué escogió esa profesión, por qué escogió radiología. O sea, hay muchísimas ramas, pero algo tuvo que haberle impactado también en su vida para decidir, bueno, quiero ser radiólogo. Podría decirle que desde pequeño estaba apasionado por la radiología, pero sería mentira. Porque lastimosamente en nuestras universidades no se, o por lo menos cuando yo estudié, que fue hace ya mucho tiempo, no había como tal una cátedra de radiología. Se nos enseñaba muy poco de radiología. Es hasta que ya me gradué
y fue internista que empecé a ver también todas las ventajas que tenía la radiología. Porque cuando yo estaba yo en la universidad y rotaba por cirugía general, me acuerdo que tienen un refrán los cirujanos que decía, es mejor abrir 500 abdómenes sanos que dejar que un apéndice se perfore. Que tiene su lógica, ¿verdad? Porque quería decir que si usted sospecha que es apendicitis, es mejor operarlo y que el apéndice esté sana a que usted no lo opere, el apéndice se perfore y el paciente fallezca. Pero ahora con la radiología no es necesario ese tipo de cosas, porque si usted tiene la sospecha de que es apéndice, pero le queda una duda, porque es mujer, porque puede ser algo del ovario, puede hacerle un ultrasonido, puede hacerle una tomografía, puede hacerle una resonancia y cualquiera de esos 3 métodos le puede dar el diagnóstico de apendicitis más certero o decirle no es apéndice, es el ovario y puede hacer la cirugía con más tranquilidad o evitar una cirugía. Y hablando justamente de la importancia que usted dice que salvamos vidas o también determinamos qué es, ¿verdad? Porque a veces tenemos muchas sospechas y con eso nosotros determinamos qué es. Podemos también desmentir ciertos mitos, porque hay muchas personas que cuando le dicen hágase una radiografía ya es como prefiero no hacerla y entonces su vida corre peligro porque no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Entonces comencemos a desmentir ciertas cosas que se dicen de la radiografía y que han cambiado con el tiempo o que realmente nunca fueron así. Yo creo que los principales mitos son los de la radiación que estábamos hablando antes y como les mencionaba, como ha evolucionado la radiología, ahora la radiación es realmente mínima. O sea, no es algo que tenga que preocuparlo porque normalmente simplemente por caminar en la calle estamos expuestos a radiación. Así que el mito de que me va a dar cáncer porque me hago una radiografía, me va a dar cáncer porque me hago una tomografía, no es real. A dosis muy altas podría haber cierto riesgo, pero lo normal es que nos hagamos una radiografía eventualmente o cada cierto tiempo. Y por ejemplo, en niños pequeños evitamos cierto tipo de estudios. Por ejemplo, si en un niño pequeño se sospecha una apendicitis, no le voy a hacer un TAC, porque el TAC es como una radiografía, solo que con mucha más radiación. En un niño preferimos hacer ultrasonido. Y como el niño es pequeño y se ve mucho más fácil, se puede ver con una ultrasonografía el apéndice, ver si está inflamado o no, y todo el resto de órganos, vesícula, apéndice, riñones, hígado, etc. Esa es otra cosa, doctor. ¿Cómo hacen para leer las imágenes? Porque tienen ustedes ya impreso la radiografía, ¿verdad? Y luego la ponen en la luz, exactamente, y luego dicen, mire, aquí ve usted, y en realidad nosotros no vemos nada. No vemos nada. O sea, uno dice, sí, ajá, pero ahí está, uno sí. Trata de pensar qué es lo que está viendo el doctor, porque honestamente yo no identifico nada, no sé qué es lo que están viendo. ¿Cuánto tiempo le llevó? Si la primera vez también que usted intentó leer una imagen lo hizo bien, la agarró bien o le dio la vuelta, porque me imagino que ustedes han de tener un montón de historias. Sí, cuando yo justamente me decidí por especializarme en radiología, era internista. Yo estaba en la emergencia de un hospital X y de repente me llegaba un ultrasonido y yo lo miraba y decía, bueno, voy a empezar a practicar viendo estas imágenes y a ver qué entiendo. No entendía nada, porque en ultrasonido cada médico toma las imágenes que él cree convenientes y él le da cierta interpretación. Pero la radiología en nuestro país actualmente son 4 años. O sea, usted es médico general, son 8 años, después puede hacer alguna otra especialidad o se puede pasar directamente a radiología y son 4 años. Y ahí vamos por métodos, ¿verdad? Primero el más básico, que son los rayos X. Después de rayos X usualmente aprendemos ultrasonido. Después de ultrasonido, tomografía y por último resonancia, que es el más complejo, el más complicado de aprender, pero también el que puede dar muchas veces más información. ¿Las mujeres embarazadas, doctor, se pueden realizar algún tipo de radiografías? Se pueden realizar, se recomienda esperar cierto tiempo de embarazo para disminuir los riesgos, pero realmente los ginecólogos son muy cuidadosos con este tipo de cosas y dejan los estudios de rayos X solo cuando son estrictamente necesarios y cuando llegan al gabinete de radiología, lo que nosotros hacemos para proteger al feto es que se les pone un chaleco plomado. Entonces el chaleco plomado protege al feto de los rayos X y solo los recibe la mamá, que con ella no hay ningún problema. Okay. Y en cuanto a edad, ya hablamos que en los niños se trata de evitar, pero si nosotros ya llegamos a una edad avanzada,
también se trata de evitar o ahí ya no hay ningún problema, digamos alguien ya de la tercera edad? No, usualmente la mayoría de exámenes que tomamos son en pacientes de tercera edad. Ya sea rayos X, tomografía, resonancia, porque es cuando empiezan más los achaques en la vida, ¿verdad? Incluso hace poco hablábamos porque estábamos con la mamografía, porque fue el mes del cáncer de mama. Y algunas pacientes preguntaban, doctor, pero ya tengo 70 años, yo no me voy a hacer mamografía. Y digo, ¿por qué? El cáncer de mama le puede dar a los 70, 80 y 90. O sea, siempre tiene que hacérselo, siempre y cuando usted pueda ir a un gabinete de rayos X y tomarse su mamografía, rayos X o tomografía, no hay ningún problema. O sea que hay diferentes tipos de aparatos también, porque está el que usted mencionaba de la mamografía, que es específicamente para la mamografía. Ese es específicamente para ver la mama. ¿Qué otros hay? Tenemos también el rayos X convencional, que sirve para ver básicamente huesos y tejidos blandos. Tenemos un equipo que se llama fluoroscopía, que ayuda para ver, por ejemplo, usted tiene problemas para tragar, pero no sabemos qué está pasando. Le damos un líquido, que es un material de contraste, y vamos viendo en tiempo real cómo ese líquido va pasando por su boca, por su esófago y estómago. Son estudios especiales, también sirven para ver el colon, para ver los riñones, para ver cómo funcionan. Ese es un tipo, siempre son rayos X. ¿Y se hace con la luz apagada? Es No. una luz tenue. Es una luz tenue y tenemos una pantalla donde vamos viendo los rayos X cómo van funcionando. Y mientras tanto, todos estamos protegidos, ¿verdad? Con lentes, chalecos plomados, etc. Luego tenemos estudios un poco más avanzados, que es la tomografía. La tomografía, no sé si hay en el supermercado cuando pedimos jamón, ¿verdad? Que lo cortan así en pedacitos. Sí. Entonces la tomografía es un tubo de rayos X que va girando alrededor del paciente. El paciente va entrando en un tubito y el rayos X va girando, entonces le hace cortes en su cuerpo de hasta menos de 1 milímetro. ¿Y la diferencia con el TAC? El TAC es como los rayos X, solo que le da esos cortes pequeñitos y delgaditos de cada parte del cuerpo que usted quiera observar. Y los rayos X solo es una impresión en 2 dimensiones de la parte del cuerpo que usted quiere ver. Y la resonancia todavía es un poco más compleja porque en resonancia no hay radiación. La resonancia funciona con pulsos electromagnéticos y un imán que básicamente alteran los átomos del cuerpo, átomos de hidrógeno, y ahí es un gran proceso, ¿verdad? La computadora que va a hacer que todos esos pulsos electromagnéticos se vayan a traducir en una imagen. O sea que digamos que esa es la menos dañina. Es la que no da radiación junto con el ultrasonido. Resonancia y ultrasonido no tienen rayos X. Rayos X y tomografía tienen un poco de radiación, más la tomografía que los rayos X. Por eso es que hay tanta diferencia, porque en algunos de esos casos como que penetran más en el cuerpo, ¿verdad? Para poder ver diferentes tipos de afecciones. Ya hablamos que no solamente sirven como para ver quebraduras, sino que también para poder determinar si realmente es alguna enfermedad. A veces pensamos que cuando nos quebramos llegan, digamos, a nivel de huesos, pero ¿qué más pueden ver? ¿Los órganos? ¿Qué otras cosas se pueden ver a través de los rayos X? A través de los rayos X y la tomografía básicamente se puede ver todo. Todo. Podemos ver, ¿Incluso el sangrado? sí, podemos ver vasitos pequeños, hacemos estudios para ver en ultrasonido, incluso podemos ver vasitos. Hacemos estudios para ver los vasos renales, para ver los vasos cerebrales, para ver las arterias pequeñitas que son las coronarias que van al corazón, que dan los infartos. Hacemos estudios para eso, para ver si el paciente tiene plaquitas que estén obstruyendo, que en un futuro le van a causar un infarto. Entonces se puede ver vasos sanguíneos, venas y arterias, se pueden ver músculos, se pueden ver tendones, se pueden ver huesos y se pueden ver todos los órganos internos. Esa es la ventaja. Y si queremos hablar de cerebro, que es algo que le interesa mucho a la gente porque de repente tienen dolores de cabeza, mareos, tienen vértigo, la resonancia magnética es el estudio que nos da mayor información de la anatomía y algunas veces de la función del cerebro. Qué interesante. ¿Será que con eso que usted nos está hablando, doctor, que podemos ver a cada una de las arterias, de esas venitas, digamos, en un año será recomendable o no poderme realizar una de estas para saber si mis venas y todo lo demás está bien? ¿O no se hace de una manera así como un chequeo anual, por ejemplo?
No creo que sea necesario hacerlo así como un chequeo anual. Por ejemplo, cuando evaluamos venas, usualmente de miembros inferiores, son en mujeres que tienen varices o tienen cambios de coloración en su pie, que el pie se pone rojo o de repente morado o se les empieza a hinchar. Entonces ahí ellos usualmente consultan con un cirujano vascular y él lo refiere para que nosotros le hagamos un estudio que se llama Doppler, que es como un ultrasonido, solo que específicamente para ver venas y arterias. Hay un montón. O sea, hay un montón de... Sí, por eso es que estudian esos 4 años, ¿verdad? Son 4 años. Más 4 años porque esta es la especialidad, ¿verdad? Miren, de verdad que hoy sí hemos tenido esta clase literal porque hemos aprendido un montón acerca de la radiología, el papel que realmente hacen, porque cualquiera puede decir, no, si solo llega a tomarla y ya se va, eso es todo. Pero no, o sea, realmente juegan diferentes papeles, desde la interpretación, desde el diagnóstico, o sea, un montón de cosas que realizan. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y felicidades en este día. Gracias. Celébrelo con todos sus colegas. Ok, muy amable, gracias, y espero que les haya servido un poco para entender la importancia de la radiología, que nos puede dar mucho en la vida y también para diagnosticar y para salvar vidas. Y por eso es importante también que usted busque a expertos, ¿verdad? Profesionales, porque ya hablaba el doctor que hay una gran variedad y sobre todo es particular para cada afección. Así que ahí están también saliendo en sus contactos, doctor, para que lo tomen en cuenta si usted está próximo y quiere una consulta o una doble opinión, pues aquí tenemos los contactos del doctor. Definitivamente, 2505-5800, ese es el número, y recuerda que nos visita de Clínica de Radiología Brito Mejía Peña. Doctor, muchas gracias. Gracias por la clase. Gracias, muy amable. Y con esto nosotros vamos a continuar